Como podemos ver, en el caso discreto es fácil obtenerla, pero si nosotros queremos hacerlo en el caso continuo no es tan sencillo, por lo cual necesitaremos del siguiente teorema. A este teorema se conoce como el teorema de Cameron-Martin-Girsanov, que dice lo siguiente: si yo tengo un W de t, un P movimiento browniano, y sigma de t un proceso previsible, ¿qué significa que un proceso sea f predecible? Significa que antes de que yo llegue a ese instante de tiempo puedo conocer este proceso, que satisface la ecuación que la siguiente esperanza es finita. Entonces existe Q tal que Q es equivalente a P. 2. La derivada de Radon-Nikodym de Q con respecto de P la puedo obtener como la exponencial de menos la integral de gamma t por d de w de t menos un medio de la integral de 0 a t mayúscula de gamma cuadrada con respecto de t. Y finalmente w de t igual a w de t más sigma más la integral de 0 a t de gamma s de d de ws. Esto será un Q movimiento browniano. Básicamente lo que me está diciendo es que me da una forma de cambiarme entre una medida y otra, y si algo no era movimiento browniano, entonces lo puedo transformar por medio de esta integral. Por ejemplo, tomemos el caso del browniano geométrico con una tendencia. Sabemos que más o menos se ve así. ¿Qué es lo que voy a conseguir con el cambio de medida? Con el cambio de medida lo que voy a hacer es cambiar los ejes de tal manera que este movimiento sea un movimiento browniano sin una tendencia, por ejemplo. Ahora veremos el siguiente concepto, que está muy ligado al concepto de arbitraje, ya que va de la mano con el concepto de juego justo. Este es conocido como martingala y será nuestro pilar para la evaluación de derivados. Diremos que un proceso estocástico m de t es una martingala con respecto a la medida p si y solo si cumple las siguientes condiciones. Primero, que la esperanza bajo esta medida en valor absoluto va a ser finita, y que la esperanza de m de t dada la filtración hasta el tiempo s va a ser igual a m de s para todo s menor o igual que t. Como podemos ver, el punto número 2 nos dice que si yo estoy parado en S, ¿quién es el mejor estimador de la variable m de t? Pues eso, obviamente, el valor que tenía original en m de s. Esto es a lo que se refiere un juego justo. ¿Cuáles pueden ser los ejemplos de una martingala? Se puede demostrar fácilmente que si yo defino a x de t como una constante, esta va a ser martingala. W de t, un p movimiento browniano, también es martingala. Y la esperanza condicional de x dado f de t también puede ser también es una martingala. Esto se puede demostrar utilizando la propiedad de Torre, la cual nos dice que la esperanza bajo p de x dado f de s y la esperanza de esto bajo la misma medida dado f de t va a ser igual a la esperanza bajo p de x dado f de s. Y esto es siempre y cuando s sea menor que t. Ahora, esto nos dará un paso importante para poder crear procesos estocásticos, dado que tenemos solamente una variable aleatoria, ya que la variable aleatoria x es f de t medible. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que es aleatoria bajo la sigma álgebra f de t mayúscula. Entonces, si yo quisiera crear un proceso a partir de esta variable que solamente vive en t mayúscula, lo puedo hacer con la esperanza condicional. Ahora también ocuparemos el siguiente teorema, que es el teorema de la representación martingala, que nos dice que si yo tengo un proceso m de t que es Q martingala, cuya volatilidad sigma de t es distinto de 0, ¿qué significa que esta volatilidad sea distinto de 0? Quiere decir que en realidad es un proceso estocástico, que recordemos la definición de un proceso estocástico.
Nos dice d de x de t igual a mu t de t más sigma t de w de t. Si sigma llega a ser 0, entonces la parte aleatoria desaparece y solamente nos quedamos con la parte que no es estocástica. Entonces, si mu de t es distinto de 0, casi seguramente, y si tenemos n de t cualquier otra martingala, entonces existirá un proceso alfa t que va a ser previsible y único, tal que cumple dos condiciones. Primero, esta integral será finita, y segundo, que es el más importante, podemos expresar a n de t como la siguiente: n de t será igual a n de 0 más la integral de 0 a t de gamma s de m de s. Esto nos da un resultado muy importante, ya que nos dice que cualquier martingala puede ser expresada en términos de otra. Es decir, que en realidad solamente existe una martingala. Y obtendremos el siguiente resultado. Si lo vemos en forma diferencial, nos dice que la diferencial de n de t es igual a simplemente alfa de t por d de m de t. Como podemos ver, nos da una cierta característica importante, que nos dice que si algo es martingala, entonces tomemos lo siguiente. Por ejemplo, ya sabemos que w de t es, si me tomo un w de t Q movimiento browniano, esto es Q martingala. Y entonces, si yo tengo cualquier otra martingala n de t, entonces esta puede ser expresada como n de 0 más la integral de 0 a t de algún proceso previsible con respecto a la martingala. Entonces, en forma diferencial, d de n de t será alfa s d de w de s. ¿Qué quiere decir esto? Que si un proceso es martingala, entonces este proceso no debería de tener una tendencia. Es decir, mu de t va a ser igual a 0. Pero no necesariamente se cumple el recíproco. Veamos cuáles son las condiciones para que se cumpla el recíproco. Si x de t tengo un proceso estocástico tal que d de x de t es igual a mu t de t más sigma t de w de t, el cual satisface la siguiente ecuación, que la esperanza de sigma s de s, la integral de todo esto al cuadrado, es finita, entonces x de t será una martingala si solo si no tenga tendencia, es decir, que mu es igual a 0. Con todo lo anterior, ya tenemos las herramientas necesarias para poder encontrar la ecuación de Black-Scholes por medio del cálculo diferencial estocástico. Entonces, esto lo realizaremos por medio de la valoración neutral al riesgo, creando un portafolio que pueda replicar el derivado. Empecemos tomando el proceso z de t igual a el bono cupón 0 que va de 0 a t por el subyacente, y esto lo podemos ver como, recuerden que estamos suponiendo que este está visto de la forma e a la menos rt, y entonces tendremos que z de t es e a la menos rt por s de t, que es el proceso del subyacente descontado. Y ahora también tomémonos el payoff descontado x por el descuento por el bono cupón que va de 0 a t. Ahora, utilizando el lema de Ito para z de t, se puede verificar que d de z de t va a ser igual a z de t por mu menos r más un medio de sigma cuadrado de t más sigma d de w de t. ¿Cómo obtendremos eso? Recordemos que el proceso de s de t estaba dado por s de t por mu de t más sigma d de w de t. Ahora queremos que z de t sea una martingala. ¿Cómo haremos esto? Utilizaremos el teorema de Cameron-Martin-Gersanov. Vamos a elegir a gamma de t dado por la siguiente expresión: mu menos r más un medio de sigma cuadrada entre sigma. Y ahora, dado que todas estas variables son constantes, entonces gamma de t es un proceso previsible, y Cameron-Martin-Gersanov nos garantiza que existe una medida q equivalente a p.
y un W de T, Q movimiento browniano, tal que la diferencial de Z de T la puedo ver como sigma D de W de T gorrito. Con lo cual podemos garantizar que Z de T va a ser Q martingala. Aquí me faltó D de Z de T por sigma T por D de W de T. Ahora, dado que Z de T es Q martingala, vamos a definir el siguiente proceso. Recordemos que podemos crear un proceso estocástico a partir de una sola variable aleatoria. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la esperanza condicional. Entonces definiremos a n de t el proceso que será la esperanza condicional del payoff descontado. Entonces ya habíamos visto que por la ley de Torre esto es una martingala y entonces ya tengo dos martingalas. Tengo dos Q martingalas, la cual una es Z de T y la otra es N de T. Entonces, el teorema de la representación martingala me garantiza que existe un gamma de T, un proceso previsible, tal que la diferencial de N de T va a estar dada por alfa de T por D de Z de T. Ahora, queremos, con todo lo anterior, no olvidemos que queremos replicar al valor del derivado, por lo cual necesitaremos un portafolio AT y BT que replique a vencimiento. Es decir, que X, que va a estar dado como el valor de BDT, que sea igual a AT por SDT más BDT, BT por el bono cupón a la menos 1. Y que además sea autofinanciado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se requieren flujos adicionales cuando se realiza la estrategia de cobertura. Es decir, con lo que yo cobro al inicio me basta y me sobra para poder replicar el valor de mi derivado. En términos de una ecuación diferencial estocástica, quiere decir que los incrementos que yo tenga de BDT estarán dados simplemente por los incrementos de los incrementos de mi subyacente y de mi bono cupón cero, y no por los incrementos que se tengan en la composición del derivado. Ok, entonces yo elegiré para mi portafolio lo siguiente. AT será igual a alfa T. Esta alfa T sabemos que existe por el teorema de representación martingala, y BDT será igual a N de T menos alfa T por Z de T. Ahora observemos lo siguiente. ¿Cuál será el valor de mi portafolio en T mayúscula? El valor de mi portafolio en T mayúscula será la composición que tenga de alfa multiplicado por el valor del derivado más la composición en el bono cupón cero multiplicado por el bono cupón llevado a valor futuro. Entonces tenemos que esto es alfa de t por s de t. Vamos a sustituir quién es el valor de bt, que es esta expresión. Ahora multiplicando n de t, recordamos que es x por el bono cupón traído a valor por el precio del bono cupón cero menos alfa t por s de t por el bono cupón que va de 0 a t. Ahora, haciendo álgebra, nos damos cuenta que esto es igual a x. Es decir, que al menos en t mayúscula logramos replicar el valor de mi derivado. Análogamente, puedo concluir que el valor al tiempo t minúscula de mi portafolio está dado por n de t por p de 0 a t a la menos 1. Ahora tendremos este lema adicional que nos ayudará para ver si esta estrategia es autofinanciada. Si BDT es un proceso con volatilidad cero, es decir, no es aleatorio, y x de t es un proceso estocástico, entonces la diferencial de BDT por x de t tendremos la siguiente fórmula, que es BDT por D de W de t más x de t por D de BDT. Esto se puede demostrar fácilmente utilizando el teorema de Taylor que habíamos visto anteriormente. Y ahora, nada más para facilitar un poco los cálculos, recordemos que p a la menos 1 de 0t es igual a la exponencial de r de t, y esto lo definiremos como BDT. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la diferencial de BDT es igual a BDT por DDT. Ok, entonces obtengamos la ecuación diferencial de BDT.
Ahora, por el teorema que acabamos de ver anteriormente, esto es igual a b de t por d de n de t más n de t por d de b de t. Sustituimos quién es la diferencial de n de t. Esto lo sabemos de este paso a este paso. Estamos ocupando el hecho que la diferencial de n de t es igual a alfa de t por d de z de t. Ahora sustituimos quién es n de t, que n de t sabíamos que era alfa por z de t más b de t. Después asociaremos los siguientes términos. Asociamos el término bt de zt más el término zt por d de bt, que esto, igual por el teorema anterior, sabemos que esto es la diferencial de bt por zt, que es esta expresión. Entonces tenemos finalmente que esto, ahora también recordemos que esto es la definición de z de, recordemos que z de t era el payoff descontado, era el subyacente descontado, es decir, era b a la menos 1 de t por s de t. Entonces b de t por z de t es simplemente s de t, que es esta expresión. Entonces con esto llegamos a que la ecuación diferencial de b de t es alfa de t por d de s de t más b de t por d de b de t. Es decir, que los cambios de la diferencial de b de t solamente están dados por los cambios que tiene tanto el subyacente como la cuenta libre de riesgo. Es decir, que el portafolio es autofinanciado. Entonces, con todo lo anterior, podemos garantizar que el valor del derivado, que es el valor del portafolio réplica, estará dado por el bono cupón a la menos 1 por el proceso que había definido como NDT. Este NDT, recordemos que es la esperanza condicional del payoff descontado. Y entonces, dado que estamos tomando que el bono cupón es una tasa R constante, este precio estará dado por E a la menos R de T menos T por la esperanza condicional de X dado F de T. Entonces, nuevamente llegamos a la misma ecuación que habíamos logrado llegar tomando el caso binomial como caso límite. Ahora, dado lo anterior, ya sabemos cómo obtener esto, pero sabemos que el derivado depende a su vez de S de t. Lo único que nos falta saber cuál es la distribución que tendrá S de t. Ok, tomemos lo siguiente. Sabemos que d de S de t, por ser martingala, cumplía la ecuación que d de z de t es igual a sigma por z de t por d de w de t. Ahora recordamos que d de z de t era el bono cupón 0 por S de t. Lo sustituimos en ambas partes. Ahora el bono cupón 0 es un bono que tiene sigma igual a 0, entonces podemos aplicar la regla del producto. Y esta regla del producto me dice que es el bono cupón 0 por d de S de t más S de t por la diferencial del bono cupón 0. Ahora sustituimos quién es este bono cupón 0, que recordemos que es E a la menos RT. Entonces me queda E a la menos RT por D de S de t más S de t por D de E a la menos RT, que esto es R por E a la menos RT por S de t de t. Entonces llegamos a la siguiente ecuación. Llegamos a que D de S de t menos R por S de t de t es igual a sigma D de W de t. Es decir, que la ecuación diferencial estocástica está dada por d de S de t será igual a R por S de t de t más sigma st de W de t. Ahora, dado lo anterior, ya tengo una ecuación diferencial para S de t y voy a aplicar el lema de Ito para la función logaritmo natural de x. Aplicando Ito podemos ver que la diferencial de este logaritmo es igual a r menos 1 medio de t por sigma d de w de t. Y ahora, dada esa expresión, puedo integrar de ambos lados de 0 a t. Y entonces, como consecuencia, me dará
que S de t lo puedo ver como S0 por la exponencial de R menos 1/2 de sigma cuadrada t más sigma d de W de t. Es decir, que S de t mayúscula lo puedo ver como S0 por E a la X, donde X es una normal con la media R menos 1/2 de sigma cuadrada t y varianza sigma cuadrada t. Entonces ya sabemos cómo se distribuye mi subyacente y entonces esto significa que ya puedo sacar cualquier tipo de esperanza. Hasta el momento, el teorema de Cameron-Martin-Gersanov me decía que me garantizaba la existencia de alfa, mi proceso previsible. Pero si yo deseo cubrir el riesgo asociado a este derivado, necesito crear el portafolio réplica. Pero ¿quién es alfa? Alfa aún no sabemos explícitamente quién es. Vamos a encontrarlo de la siguiente manera. Okay, dado que ya sabemos quién es la ecuación diferencial que cumple S de t, por hito, yo sé que la diferencial de B de t estará dada por la siguiente expresión. Ahora, también sabemos de la condición de autofinanciamiento que la diferencial de B de t estará dada por RS de t por alfa de t por RB de t por el bono cupón 0 a la menos 1 de t por alfa, por sigma por S de t por alfa t de W de t. Ahora, sabemos que estas ecuaciones diferenciales son únicas. ¿Qué quiere decir esto? Que este término tendría que ser igual a este término y este término tiene que ser igual a este término. Si nosotros igualamos estos dos términos, si nosotros igualamos el término, estos dos, podemos concluir que alfa de t es igual a la parcial de b con respecto de s. Y finalmente sabemos qué es lo que necesitamos, cuánto es lo que necesitamos de subyacente para poder cubrir nuestro derivado. Y ahora, de la ecuación que está marcada en azul, también podemos concluir la siguiente ecuación. Esta ecuación es conocida como la ecuación parcial de Black-Scholes. Y esto tenemos ahora el siguiente teorema, que nos dice que la solución a la ecuación parcial dada por la expresión de abajo, con condición final b de s de t igual a f evaluado en s de t mayúscula, tiene como solución igual a e a la menos rt menos t por la esperanza bajo la medida q de f de s de t, dado que s de t es igual a 0, donde esta s de t se distribuirá como lo habíamos mencionado antes. El teorema de Feynman-Kac entonces nos da una solución para estas ecuaciones a través de una esperanza. Entonces, dado todo lo anterior, ¿cómo vamos a gestionar el riesgo asociado a esto? Bueno, pues esto lo haremos a través de las griegas. ¿Qué van a hacer las griegas? Van a hacer movimientos a ciertos parámetros, a los parámetros que tiene el modelo. Como ya habíamos visto hace un momento, alfa era la cantidad de subyacente que necesitamos para cubrir el derivado y a esta se le conocerá como delta. También, por otro lado, ¿qué será la delta? Serán los cambios en el market value del derivado debido a un movimiento en un punto base del subyacente. Ya puede ser tasa, equity, commodity o lo que sea. Matemáticamente hablando, ¿qué significa esto? Esto es la parcial del valor del derivado con respecto de ese. Ahora tenemos la gamma, que serán los cambios de la delta del derivado debido al movimiento en un punto base del subyacente, o tasa o el subyacente que tengamos. Matemáticamente hablando, se expresa de la siguiente forma. Esta es la segunda parcial del valor del derivado con respecto de ese. Ahora, el modelo de Black-Scholes suponía que la volatilidad era constante. Lamentablemente esto no pasa y en el mercado se está moviendo. Entonces vamos a tener un incremento, vamos a tener cambios si este parámetro de volatilidad aumenta en 1%. A este se le conoce como vega. La teta serán los cambios que tenga en el market value cuando movemos en un día el parámetro de tiempo, dejando todo lo demás fijo. Matemáticamente hablando, esto es la parcial del derivado con respecto de t. La ρ serán los cambios del market value en el derivado a movimientos en un punto en la tasa de interés.
Esta tasa de interés es la R. Matemáticamente, esta es la parcial de B con respecto de R. Ahora, algo que podemos ver y que nos puede ayudar la ecuación de Black-Scholes es lo siguiente. La ecuación de Black-Scholes nos dice que el valor del derivado estará balanceado. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una teta positiva, eso quiere decir que me dará una gamma negativa para que el valor del derivado se incremente. Por otro lado, si yo tengo una gamma positiva, para que el valor de la ecuación siga balanceada, esta tiene que ser negativa. Tendremos además unas griegas que son de segundo orden, estas se conocen como vana y volga. La vana nos quiere decir cómo es los cambios de la delta. La vana nos da la derivada cruzada de la delta con respecto a sigma. En otras palabras, nos dice que es cómo se mueve la vega si se mueve el subyacente o cómo se mueve la delta si se mueve el parámetro de volatilidad sigma. Y finalmente tenemos la volga, que esta nos dice cómo se mueve la vega, dado que se mueve el parámetro sigma en 1%. Matemáticamente hablando, esta es la segunda derivada con respecto de sigma. Ahora, como comentario adicional, esta sigma se suponía que era constante, no necesariamente lo es, y no solo eso, además esta puede variar con respecto del strike que se elija, generándose lo que se conoce como small y skew. Aquí les muestro algunas volatilidades, algunos niveles de volatilidad distintos. Estos son modelos mucho más complejos, pero que surgen debido a que el modelo de Black-Scholes era insuficiente para ciertos productos. Entonces aquí podemos ver diferentes tipos de smiles y de skews que se tienen para diferentes productos. A esto es lo que se conoce como una superficie de volatilidad, lo cual asigna diferentes niveles de volatilidad dependiendo de los plazos, de los vencimientos y de los strikes que se elijan. Finalmente, veamos algunas estrategias que se utilizan para la construcción de los forward, unas estrategias que se utilizan para diferentes tipos de coberturas y perspectivas que tengan los participantes de mercado. Primero, recordemos que el contrato forward largo, esta es una estrategia de cobertura ante subidas del subyacente. El call es una estrategia de cobertura a subidas del subyacente y el put es una estrategia de cobertura a bajada del subyacente. Ahora, nuestra primera estrategia es el bull spread, que está conformado por la compra de un call a un strike A1 y la compra y la venta de un strike a K2. ¿Cómo se ve? Se ve de la siguiente manera. Si yo compro el call a K1 y por otro lado vendo el call a K2, finalmente, ¿cómo se ve toda la estructura? Finalmente la estructura se ve de la siguiente manera. A partir de K2, esto se ve recto. Esta estrategia se utiliza para cubrir ante subidas del subyacente, pero se tiene la perspectiva de que el subyacente no pasará de K2. ¿Qué se logra con esto? Se logra abaratar la prima del call a K1. El bear spread funciona muy parecido, solamente que este se hace con puts. Entonces el bear spread lo voy a formar con entrando largo a un strike K1 y entrando corto a un strike K2. Finalmente el payoff que yo voy a obtener será el siguiente. Esto apuesta a una bajada del subyacente, pero se tiene la perspectiva de que no pasaré de K2. El collar va a estar conformado por la venta de un put a un strike A1 y la compra de un call a K2. Esto se utiliza para abaratar la prima del call a K2, pero que se tiene la perspectiva de que el subyacente no bajará. Entonces, ¿cómo se ve esta estructura? Entrábamos largo en un call a K2 y entrábamos corto en un put a K1. Entonces, finalmente toda la estructura tiene el siguiente payoff. Ahora, esta estructura, como podemos ver, tiene pérdidas en algunos puntos, que es debajo de K1, y se puede construir de tal manera que incluso
eh, la, la prima pagada por la estructura sea negativa, es decir, recibes una prima a cambio, o se puede hacer la estructura de tal forma que tenga costo cero. El collar acotado, la única diferencia que tiene con respecto al collar es que se entra corto en un call a K3 y con eso la estructura final es esta. A esta también se le conoce como SIGO. ¿Qué logras con esto? Logras abaratar aún más la prima. Ahora también tenemos lo que es un forward bonificado con call, bull spread o collar. Y en esta estructura, ¿qué es lo que se busca? En esta estructura básicamente se busca reducir el K que hace que el contrato valga cero. Y bueno, finalmente hay un tipo que hasta ahora no hemos mencionado, pero que es muy importante para crear estrategias de inversión. Estas son las opciones digitales, que tienen, las opciones digitales te pagarán una cantidad fija M siempre y cuando el subyacente esté por arriba del strike pactado. Este es un call digital. Y tenemos el put digital, que esta te pagará siempre y cuando el subyacente esté por debajo de un strike pactado. ¿Cómo se ven los payoffs correspondientes? En el caso del call digital, se ve así. Me pagará la cantidad fija pactada M, siempre y cuando el subyacente esté por arriba de K. Y en el caso del floor, del put, me pagará una cantidad fija M siempre y cuando el subyacente se encuentre por debajo del strike pactado. ¿Cómo se evalúan estas? Pues dado que yo ya tengo una forma de evaluar cualquier derivado, se puede ver fácilmente que el precio de un call digital está dado por el precio del bono cupón 0 por M por phi en D2 y el caso del put es el precio del bono cupón 0 por M por phi en menos D2. Estas D2 es la que habíamos definido anteriormente. Y entonces, dado que ya tengo esta estrategia, tengo lo siguiente. El rango. Esta es una operativa que nos pagará un cupón fijo siempre y cuando el subyacente esté dentro del rango establecido. Es decir, va a tener el siguiente payoff. Nos va a pagar un cierto cupón siempre y cuando el subyacente se encuentre entre K1 y K2. Bueno, como referencias tenemos las siguientes. Principalmente la presentación está basada en las primeras dos y en la última para el caso de la construcción del bootstrapping. La primera abarca parte de finanzas y toda la parte de derivados, y el segundo abarca la parte de cálculo estocástico. Por si alguien tiene algún interés, puede observar, puede entrar a estas referencias. Bueno, muchas gracias por su atención.